Que Dios le bendiga. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están conectados también a través del Facebook. Y hoy hay una palabra muy importante para tu vida que se llama No hay otro evangelio. Así que vamos a compartir este mensaje. Y vamos a ir a la primera parte. Y lo primero que quiero contarles es una historia. Una charla de el burro y el tigre. Así se titula esta historia y dice: no discutas con burros, ¿no? Así que vamos a compartir. Y les voy a leer esta charla que tuvo el burro con un tigre. El burro le dijo al tigre: el pasto es azul. El tigre respondió: no, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo al arbitraje, y para ello concurrieron al león, el rey de la selva. Y antes de llegar al claro bosque donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul? El león respondió: cierto, el pasto es azul. Y el burro se apresuró y continuó: el tigre no está de acuerdo conmigo, me contradice y me molesta, por favor castígalo. El rey entonces declaró: el tigre será castigado con 5 años de silencio. Y el burro saltó alegremente y siguió su camino contento, repitiendo: el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió: de hecho, el pasto es verde. El tigre preguntó entonces: ¿por qué me castigas? El león respondió: eso no tiene nada que ver con la pregunta si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro. Encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático, al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas el tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio, el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más. ¿Qué tal? Interesante esta historia que nos hace entender que hay personas tan necias, tan tercas en esta vida, que aunque tú les expliques, no entienden. Por eso es un milagro que podemos entender nosotros la palabra de Dios. Solo por estas personas tan necias solo tenemos que orar, porque realmente es un milagro poder entender quién es Dios, qué dice en su palabra. Hay gente que no puede entender y a veces es pérdida de tiempo estar discutiendo. Solo tenemos que orar por esa persona y pedir su misericordia. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, y fíjense lo que dice acá Pablo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es interesante porque en el tiempo de Pablo también había este tipo de personas necias, cerradas. Y es interesante porque eran personas que habían conocido a Jesús,
habían conocido a Jesús, pero empezaban a distorsionar el Evangelio. Y una de las luchas que tenía en este tiempo Pablo, si ustedes leen, es con este grupo de los judaizantes. Y miren qué interesante, ayer estaba caminando aquí por mi casa y he visto judaizantes. Aquí en Cochabamba ya y en Bolivia todavía existen estas personas judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Aquellos que primero, quieren seguir siendo judíos aunque no lo son. Quieren seguir cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, en el tiempo de Pablo había estas personas. La gente estaba empezando a aceptar a Cristo, pero le decían no. Si quieres aceptar a Cristo, también tienes que ser judío. También tienes que circuncidarte, ¿no? Y Pablo decía no, ya no estamos aferrados a ser judíos. Para ser salvos no necesitamos ser judíos, necesitamos solamente creer en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Pablo, si ustedes leen, tuvo mucha lucha con estas personas que estaban distorsionando el Evangelio, que estaban queriendo que la gente tenían que aceptar a Cristo y tenía que seguir cumpliendo la ley para ser salvos. Entonces Pablo dice esta palabra muy interesante, dice, estoy maravillado. Claro, porque estos hermanos de los Gálatas habían empezado bien. Estos hermanos de los Gálatas habían empezado a amar al Señor, estaban felices, pero de repente empezaron a escuchar a otras personas. Empezaron a escuchar un evangelio diferente y empezaron a confundirse, se empezaron a desviar. Pablo estaba sorprendido, por eso dice Pablo, yo estoy maravillado porque empezaron bien, empezaron a orar bien, empezaron a leer la Biblia bien, estaban yendo por buen camino, pero de repente se han desviado, empezaron a escuchar a otras personas, como en este caso los judaizantes, empezaron a cambiar el evangelio. Pablo estaba sorprendido por estos hermanos de los Gálatas, ¿no? Que decían que ya no era suficiente la fe en Cristo, que tenían que cumplir la ley, tenían que circuncidarse para ser salvos. Por eso Pablo estaba sorprendido y dice, estoy maravillado, porque han empezado bien, pero ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. Esto me hace acordar lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto me hace acordar, ¿no? Como dicen Gálatas, que aquí en este caso estos hermanos, esta carta que se escribió, primero Dios les dice a estos hermanos, yo conozco que tú has trabajado, yo conozco que tú has empezado a buscar al Señor, te desesperabas por leer la Biblia, te desesperabas por orar. Yo conozco que tú has predicado el Evangelio, has trabajado. El Señor dice, conoce nuestro trabajo, nuestra paciencia. ¿Qué más dice el Señor? Que no puedes soportar a los malos, que tú has sido una persona que has buscado la santidad, no aceptabas a los malos, sino buscabas la santidad. También dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tú te has cuidado de que no has caído en el engaño, no has caído en el engaño, no te has dejado engañar. Eso dice Pablo. Hoy en día vemos que hay mucha gente que se está dejando engañar. El mundo está avanzando y así también están creciendo muchas filosofías,
muchas corrientes que te están haciendo dudar, que te están apartando para que creas un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente que están hablando hoy en día? Es, por ejemplo, ya hay, como decíamos las clases pasadas, los domingos pasados, ya hay una corriente que está aceptando el homosexualismo. Ya hay una Biblia gay. Esa es una nueva corriente y muchos están aceptando. Es un evangelio diferente. La gente no se está dando cuenta. Pero aquí dice Pablo, dice aquí la palabra de Dios, yo sé que tú has probado a esas personas. Te has dado cuenta que entre comillas dicen ser apóstoles, pero eran y no lo eran, te estaban engañando. Tú te has dado cuenta, los has hallado mentirosos. Pero hay gente que no se da cuenta. Empieza a escuchar una y otra cosa y les creen. Aceptan las mentiras que están circulando, especialmente por internet. Dice el versículo 3, y has sufrido, has tenido paciencia, has sido una persona que has perseverado a pesar de las pruebas y dificultades. Y has trabajado arduamente, dice. Qué lindo, ¿no? El Señor sabe todo lo que estamos haciendo, mis hermanos. El Señor sabe lo que estamos haciendo para el Señor. Y dice, y no has desmayado, has sido perseverante. Pero dice al final algo muy importante. Pero algo ha fallado, algo hemos fallado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que dejemos el primer amor. Mis hermanos, acuérdate cómo tú buscabas al Señor al principio. Acuérdate cómo te desesperabas por aprender la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos se han olvidado de ese primer amor. Y de a poquito empiezan a disminuir ese primer amor. Mis hermanos, aquí dice el Señor que no debemos dejar el primer amor, que el amor de Dios cada vez tiene que crecer más, no tiene que disminuir. No podemos dejar el primer amor, tiene que aumentar ese deseo de aprender más la palabra de Dios, no tiene que rebajar. Porque cuando empiezas a dejar el primer amor, ahí empiezas a confundirte, ahí empiezas a ir a creer un evangelio diferente, como leíamos. Mis hermanos, volvamos al primer amor. Volvamos a ese deseo, esa pasión para escuchar la palabra, para aprender de la palabra, para participar en los discipulados, en las oraciones. Mis hermanos, yo te animo, no dejes tu primer amor, vuelve al primer amor. Entonces, ¿cuáles son las características según este versículo? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Un cristiano tiene que trabajar con fervor al Señor. Tiene que esforzarse para servir al Señor. Tiene que tener paciencia, ¿no? Y ahora en este tiempo estamos orando todas las mañanas, un grupo de valientes, y estamos viendo respuestas, mis hermanos. Por las personas que hemos orado, el Señor ha sanado. Qué lindo eso. Paciencia, esperar, confiar en Dios. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Resistir al pecado, ¿no? En este tiempo tenemos que tener mucho cuidado. El pecado está por todo lado y nos quiere agarrar, nos quiere destruir. No te dejes engañar. En este tiempo hay mucho engaño. No te dejes engañar. Y número 5, tienes que perseverar sin desmayar. Eso nos enseña en este pasaje de Apocalipsis. En el capítulo 2, versículo 5, también dice en Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis hermanos, nuevamente el Señor dice en su palabra, acuérdate de dónde te saqué. Imagínate si no hubieras conocido a Dios, ¿dónde hubieras estado? Si el Señor no hubiera tenido misericordia de ti, ¿dónde estarías en este momento?
algunos de nosotros estaríamos muertos, metidos en los vicios, hundidos en la depresión, enfermos y abandonados. Así estaríamos. Pero el Señor te ha rescatado. El Señor ha puesto tus ojos en ti. Por eso acuérdate, dice, ¿de dónde te saqué el Señor? ¿De dónde te ha sacado el Señor? Y vuelve a hacer las primeras obras. Nuevamente repite, ¿no? Mis hermanos, no bajemos la guardia. Ahora es cuando tenemos que buscar más al Señor en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, de tanta confusión, tanta enfermedad. Ahora es cuando tenemos que buscar al Señor. Yo quiero un poquito enfatizar nuestro curso de discipulado, que es tan importante, donde nosotros queremos enseñarles la palabra los días miércoles, pero pocos lo están aprovechando. Al principio había muchos, pero ahora no están aprovechando muchos nuestro curso. Animarles a que hagan las primeras obras. ¿Qué pasa? Mira lo que dice el Señor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Esa luz que tú tienes, se va a encender cuando tú buscas al Señor. Pero cuando tú dejas de buscar al Señor, cuando tú solamente le das las obras al Señor, me sobra tiempo, recién voy a buscar al Señor. ¿Sabes? Esa luz se está apagando. Y se va a apagar cada vez más y más porque tú estás permitiendo eso. Así que enciende esa lámpara, empieza a buscar al Señor, haz las primeras obras, como dice aquí en su palabra. En Gálatas 1, 7 y 9 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio, ¿no? Esto es continuación de lo que hemos leído al principio, cuando dice que estaban siguiendo un evangelio diferente. Y estos, en este caso, como decía, Pablo estaba peleando con estos movimientos, los judaizantes, que estaban pervirtiendo el evangelio, estaban cambiando el evangelio. Y dice el versículo 8, miren lo que dice el 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo lo que está diciendo, no cambien, no distorsionen el evangelio. Aún si ahora apareciera un ángel y te dijera un evangelio diferente, no lo creas. La Biblia ya fue escrita. No hace falta que venga un ángel y nos diga algo nuevo. No hace falta. Ya la Biblia está completa, de Génesis a Apocalipsis. No puede haber otro evangelio diferente. En este caso, por ejemplo, hay dos movimientos, dos religiones, justamente, ¿no? Los mormones, se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y les trajo el libro Mormón. También están ahí los islámicos. Mahoma, se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo también ahí el Corán. ¿No? Dos ejemplos de otros evangelios diferentes, de otros, ¿no? Cómo se les apareció un ángel para darles algo diferente. Mis hermanos, aquí está bien claro. Aunque te aparezca un ángel, no creas, ya la Biblia está completa. No hace falta que venga alguien y te diga algo nuevo, algo diferente. Como ya hemos dicho, como antes ya hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis hermanos, no te desvíes del camino. Cree en su palabra, hay una sola Biblia. No te dejes engañar y confundir en estos tiempos. También dice en el versículo 11 y 12, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es importante porque estamos viviendo tiempos donde, ¿qué dice la gente? La Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Tiene muchas fallas. Mis hermanos, aquí como dice Pablo, lo que está escrito en la Biblia
no fue obra humana, fue por revelación de Jesucristo. Y eso se confirma en 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, la Biblia, este libro que nos ha dejado Dios de Génesis y Apocalipsis, fue inspirado por Dios, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios para enseñarnos, para corregirnos. Para eso está la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso ya no dudemos más. Creamos lo que dice su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Para terminar entonces, no pierdas el tiempo con personas encerradas en su propia ideología. No pierdas el tiempo discutiendo. Hay personas que están tan cerradas, no quieren escuchar. Aunque les expliques, no quieren creer. Solo ora por esas personas. Desarrolla las características de un verdadero cristiano, que trabaja, que tiene paciencia, que resiste al pecado, que no se deja engañar, que persevera sin desmayar. Y para terminar, mis hermanos, volvamos al primer amor. Bendito Dios, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Y tú sabes que muchos de nosotros necesitamos volver a ese primer amor, a volver a hacer esas primeras obras. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado enfriar. Pero ahora queremos, Señor, tomamos la decisión de volver al primer amor, de hacer las primeras obras, de buscarte con todo nuestro corazón, como lo hacíamos al principio. Gracias por mis hermanos, Señor. Ayúdales a volver a ese primer amor, a que te busquen con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.